Abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 14 al versículo 17. Mateo 9, 7, 14 al 17. Así dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntos. Eso es lo que dice, hermano, Mateo 9, del 14 al 17. Recuerden que estamos estudiando acerca de los hombres justos, los hombres pecadores que admiten que son pecadores. Y estos hombres vienen al Señor porque tienen necesidad de que alguien quite sus pecados, están conscientes de que son sus pecadores. Y en ese grupo de pecadores estaba Mateo, un publicano, recaudador de impuestos, el peor ser humano judío de esos tiempos, podríamos decir, que se los consideraba igual que o peor que cerdos, que eran animales inmundos para los judíos, porque eran personas que extorsionaban a su pueblo. Y en el otro grupo estaban los hombres, los religiosos fariseos, escribas que se declaraban justos y que no necesitaban que alguien les quite su pecado, porque ya por medio de sus actividades religiosas externas, creían que ya eran justos delante de Dios. Estos son los dos grupos de personas, los que están conscientes de su pecado, buscan quien los libre de su pecado, y aquellos que no están conscientes de su pecado, a pesar de que son pecadores, dicen que no necesitan que alguien les quite su pecado. Y están los fariseos. Y acá en este versículo, en estos versículos aparecen otro grupo de personas. En este caso aparecen los discípulos de Juan. Estos discípulos no eran como Mateo, tampoco eran como los fariseos religiosos, pero cumplían algunos ritos al pie de la letra, igual que los fariseos. Pero estos eran los discípulos de Juan. A diferencia de los fariseos, la pregunta de los discípulos de Juan fue sincera. Tercer grupo de personas. Pero reflejaba una preocupación similar a los fariseos. ¿Cuál era la pregunta? En cuanto a las enseñanzas y las actividades que Jesús estaba realizando, y estos discípulos no se conformaban a esas normas religiosas. O sea, los discípulos de Juan, al igual que los fariseos, estaban viendo que Jesús no estaban cumpliendo las normas que los religiosos cumplían. Y entonces ellos vienen y le preguntan al Señor acerca del ayuno, de algunos rituales religiosos de estos judíos. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista? Si vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 28 al 30, ahí vamos a encontrar cuando Juan les dijo que, a ver, leamos esos versículos. Juan 3, 28. Cuando Juan vio al Señor Jesús para bautizarlo, Jesús venía a él, Juan les dijo: es necesario que yo mengue y el Señor sea exaltado. Dice, ¿no? Juan 3:28, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El versículo 30, Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero yo mengue. Les estaba diciendo, ustedes, o sea, yo solo soy un mensajero que anuncia la venida del Hijo de Dios, pero ahora que Él ha llegado es necesario que yo ya desaparezca, y entonces ustedes tienen que empezar a seguir al verdadero
Hijo de Dios, al Mesías esperado, en este caso Jesús. Muchos siguieron a Jesús, incluso creo que entre esos discípulos de Juan estaban algunos apóstoles, pero muchos tampoco, o sea, tal vez no le entendieron o no le hicieron caso a Juan el Bautista, siguieron siguiendo a Juan el Bautista. No todos los discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Incluso cuando Jesús resucitó en el tiempo de los apóstoles, en el libro de Hechos, vemos que Hechos 19:3, muchas personas no conocían el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Dice Hechos 19:3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Solo conocían el bautismo de Juan, no conocían el Evangelio de Dios. Entonces este grupo de personas, hermanos, es un grupo de personas sinceras, discípulos de Juan, y a diferencia de los fariseos entraron a la casa de Mateo a preguntarle, no, estaban afuera. Pero, ¿qué hicieron los discípulos de Juan, el Bautista? Entraron juntamente con los otros pecadores y le preguntaron, Señor, ¿qué está pasando? Nosotros somos de Juan el Bautista. ¿Por qué no siguen los rituales que los religiosos siguen? Y el Señor acá les va a dar dos ejemplos para explicarles el nuevo evangelio, el evangelio que el Señor Jesús estaba enseñando en ese tiempo al pueblo de Israel, y luego, bueno, ese evangelio se expandió hasta nuestros días. Gloria a Dios. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, la pregunta que les hace es acerca del ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento solo se prescribía realizar ayuno una vez. El Antiguo Testamento, solo un ayuno, el de Yom Kippur, el día de la expiación. Eso podemos ver en Levítico 16:29, 16:31. O sea, el Señor, el Antiguo Testamento, Dios había ordenado que se realice un ayuno, no cada semana, como lo estaban haciendo los fariseos. Lo hacían los fariseos religiosos, estaban ayunando 2 veces a la semana, como dice Lucas 18:12. Pero el Antiguo Testamento solo prescribía un ayuno anual, no estoy seguro, pero no era cada semana. Entonces estos discípulos de Juan eran cuidadosos en seguir estas costumbres, junto con dar limosnas, hacer ciertas oraciones. Entonces las limosnas, las oraciones, los ayunos eran una de las 3 principales expresiones del judaísmo. Esas 3 cosas practicaban. Y entonces viene Jesús y viene con otro tipo de enseñanza, los cuales en la que el Señor no estaba ayunando dos veces a la semana, y también tenía contradicciones, no seguía las tradiciones de los judíos en cuanto a las limosnas y hacer oraciones largas, ostentosas, en las que todos tenían que escuchar horas y horas orando en el templo, en las calles. Pero el fin de los fariseos judíos no era mostrar un corazón arrepentido delante de Dios, sino su expresión era más hacia los hombres, no hacia Dios. Y entonces el Señor estaba haciendo algo contrario a lo que supuestamente lo normal realizaban los judíos religiosos. Gloria a Dios. Entonces el Señor no daba limosnas y hacía sonar trompetas como lo hacían los fariseos. Tampoco estaba orando en pie largas horas en las sinagogas, en las calles, y tampoco estaban ayunando, mostrando un rostro sufrido delante de los hombres como lo hacían los fariseos. El Señor había venido a traer una nueva enseñanza, el cumplimiento de la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento, los cuales los religiosos lo habían tergiversado, acomodado a sus posibilidades, y en vez de mostrar la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento, lo estaban
lo estaban oscureciendo, lo estaban eclipsando, como dicen algunos. Y el Señor es eso, o sea, se va en contra de esas tradiciones y no de la palabra del Señor. Entonces la pregunta de los discípulos de Juan era sincera. Entraron donde Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Muchas ceremonias, hermanos, como orar a los santos, encender velas por un familiar fallecido, sabemos que son heréticas, no están en la palabra del Señor. Y más aún cuando la forma de orar, adorar o servir se vuelve el foco de atención. O sea, estas cosas de orar, dar limosna, ayunar, no puede estar por encima de la adoración a Dios. Dios es primero y no estos rituales. En este caso, los judíos, los fariseos, habían puesto estas costumbres, estos ritos, el orar, ayunar, el dar limosnas, por encima de la verdadera adoración a Dios. Y eso es lo que el Señor estaba condenando. Cuando la forma de orar, adorar o servir se vuelve en el foco de atención, se convierte en un obstáculo para la justicia verdadera. Ahora, hermanos, no podemos juzgar a los fariseos, decir, esos son unos hipócritas. Pero muchas veces nosotros en estos tiempos ponemos en primer lugar al apóstol, ponemos en primer lugar a días de ayuno, y el que no ayuna se va a ir al infierno. Ayunos todos los viernes, tenemos que ir a no sé a dónde, a unos lugares. Cuando los ritos se ponen en primer lugar, en vez de acercarnos al Evangelio, se convierten en un obstáculo para la justicia verdadera. Si en la iglesia si nuestra iglesia pusiéramos el dinero en primer lugar, un culto de recaudación de fondos, como antes se hacían, orar por los dineros que traen, entonces estaríamos actuando de igual forma como los fariseos, que habían puesto los ritos en primer lugar y la verdadera adoración a Dios habían puesto en segundo lugar. Entonces estas cosas pueden impedir que un incrédulo confíe en Dios y que un creyente obedezca fielmente. Incluso ir a la iglesia, leer la Biblia, dar gracias en las comidas y cantar himnos pueden llegar a ser rutinas sin vida, en las cuales no tiene parte la adoración verdadera a Dios. Todo lo que hagamos tiene que hacer de corazón y primero tiene que estar Dios. En las cosas que digamos siempre tiene que exaltar el nombre de Dios. Por eso, ¿no? Incluso en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración no pueden estar primero nuestras peticiones, sino Dios, el Padre que está en los cielos, santificados. El nombre siempre tiene que exaltarse, el nombre de Dios. Pero a veces nosotros colocamos los ritos, como venir a la iglesia, leer la Biblia, dar gracias. Lo hacemos por rutina, sin pensar en lo que estamos haciendo. Y eso también se convierte en una actividad que tanto condenamos como lo hacían los fariseos, hacer estos ritos religiosos. Si vas a ayunar y existe un motivo de mucha tristeza, por supuesto ese ayuno será recibido por Dios. Pero si no hay motivos para ayunar y solo lo haces como un rito religioso, eso es lo que condena el Señor. Y el Señor les dice: ¿acaso por qué van a ayunar mis discípulos si el novio está con ellos? No hay necesidad de ayuno. Pero sí, hermanos, el ayuno no es que no estamos diciendo que no debemos ayunar. Cuando existe una tristeza, un sufrimiento profundo en nuestros corazones, y si nos ponemos con un corazón humillado delante de Dios a pedirle en esa situación, Dios no es sordo, hermanos. Y ese ayuno es bien válido. Pero estas cosas no pueden ser rituales. Los ritos no pueden estar por encima de la verdadera adoración a Dios. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Acá el Señor está hablando de la boda, de una boda, pone el ejemplo de una boda.
En esos días una boda por lo general duraba 7 días y el esposo elegía a sus mejores amigos como los que están en bodas para que fueran responsables de las festividades. La celebración de bodas no era un tiempo para tener luto, sino para alegrarse. El punto de Jesús es que era inapropiado para sus seguidores tener luto y ayunar mientras Él estaba en persona con ellos. No había razón de ayunar. Imagínense los fariseos ahí ayunando 2 veces por semana. No habían comprendido todo el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a venir, iba a libertar al mundo, la promesa de Abraham iba a cumplirse. Seguían ayunando. Mientras los discípulos que habían creído en Jesús no ayunaban. ¿Por qué? Porque no había motivo de tristeza, más bien había motivo de alegría, porque el Salvador había venido, el Salvador del mundo, ese Salvador que desde Adán había esperado, y estaban en fiestas, y el Señor les dice, ¿por qué van a estar tristes? Si ahora no es un momento de tristeza, es un momento de alegría, de celebración, pero vendrán días en que tendrán que ayunar, les dice luego. El ayuno no sincero, superficial e hipócrita, practicado por los fariseos, siempre estaba fuera del lugar. Pero incluso el ayuno sincero estaba fuera del lugar, mientras Jesús, el esposo divino, aún se hallaba en su pueblo. Un ayuno siempre carece de sentido si se realiza por hábito y no resulta de profundo interés y clamor por alguna necesidad espiritual. Sí, hermano, tenemos que ayunar cuando existe una necesidad espiritual. Yo soy testigo de que el Señor responde muchas de nuestras peticiones. No digo que sí o sí va a responder, no. Si está en su santa voluntad el Señor, claro lo va a responder. Pero cuando se realiza con alguna necesidad espiritual, el ayuno sí es válido. Pero cuando se lo realiza por un simple hábito, todos los viernes ayuno, los hermanos no tienen necesidad espiritual, pero tienen que venir, y si no, no puedes cantar, no puedes predicar, no puedes, ya te ponen sus reglas. Eso es lo que el Señor condena. Todo lo que debemos hacer, orar, ayunar, dar, tiene que ser de corazón, no por obligación. Y si tú vienes por obligación, en vez de ser algo agradable a Dios, lo estás haciendo, eres algo desagradable delante de Dios. Que Dios tenga piedad de nosotros. Ir a la iglesia el domingo por un deseo auténtico de adorar, glorificar a Dios, está bien. Si no es por esta razón, es algo hipócrita. Juzgamos a los fariseos, a los escribas, legalistas, religiosos, pero muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Somos hipócritas. Entonar un himno es solo un simulacro de adoración si no viene de un corazón que busca alabar al Señor. No se trata de cuántos himnos sepamos o cuán bonito lo interpretemos. El objetivo de cantar no es mostrarnos, sino adorar en señal de agradecimiento a nuestro Creador, glorificar su nombre. Eso es válido delante de Dios. Pero cuando nuestro propósito solo es la exhibición, cuando nuestro propósito solo es el cumplimiento obligatorio, porque si no vienes no vas a pedir muchos privilegios, eso es una actitud muy similar a la de los fariseos escribas que tanto condena la palabra del Señor. Y el Señor en sus caras les dijo: hijos del diablo, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y muchos de los cristianos muchas veces actúan de esa misma manera. Y el Señor continúa diciendo y les dice, Mateo 9:15, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Vendrán días en que el esposo les será quitado. La palabra quitado transmite la idea de una retirada repentina, de ser arrebatado de modo violento. Jesús les estaba hablando, estaba refiriéndose acerca de su crucifixión, que lo quitaría en medio de sus seguidores de forma abrupta y violenta, que aquí son los que están en bodas, o sea, los discípulos eran los invitados de las bodas,
pero iba a haber un momento en que iba a ser quitado el esposo bruscamente, en este caso cuando murió en la cruz, y entonces estos discípulos ayunarán, dice. ¿Cómo no iban a ayunar si después de que Jesús se fue, sufrieron una gran persecución la iglesia primitiva a causa del Evangelio? Y entonces sí había motivos para ayunar. El Señor le estaba diciendo, para el momento actual el ayuno no era apropiado. Cuando no hay razón para llorar, no hay razón para ayunar. El ayuno brota naturalmente de un corazón quebrantado y en duelo, pero ayunar como un ritual espiritual superficial, aparte del quebrantamiento, es una afrenta a Dios. Ayunar por cualquier cosa es como estar desafiando a Dios, tentando a Dios. Si no me das riquezas, me voy a ir de tu iglesia. Hay muchas razones por las que hoy en día las personas ayunan y lo han visto como un simple rito y no como una respuesta a una necesidad espiritual que quebranta el corazón de la persona. Pero detrás de la pregunta de los discípulos de Juan todavía había otro asunto, y el asunto era que los discípulos de Juan no eran discípulos de Jesús, por tanto no tenían base para la fe auténtica, o sea, no tenían una base, no conocían el Evangelio del Señor, solo conocían el bautismo de Juan. Igual que los fariseos, las actividades de Jesús eran radicalmente distintas a las del judaísmo tradicional. Entonces, detrás de la pregunta habría una preocupación más profunda relacionada con el perdón. Recuerden que Jesús entró a la casa de Mateo porque le dijo, sígueme, y le fueron perdonados todos sus pecados. Los fariseos estaban afuera, no tienen necesidad de perdón. Pero aquí están otro grupo de personas, los discípulos de Juan el Bautista, y dicen, ¿y nosotros qué? ¿Somos perdonados o no somos perdonados? Estamos siguiendo los rituales externos, pero el Señor estaba hablando más de lo interno, de la limpieza interna, de quitar la maldición del ser humano, que es el pecado, y la necesidad del perdón del ser humano. Entonces, la preocupación más profunda también podría ser de estos discípulos de Juan, relacionada con el perdón. Podríamos suponer que estaban preguntando estos discípulos de Juan, diciéndole, ¿por qué enfatizas en aspectos internos como el perdón, mientras nuestros dirigentes religiosos solo enfatizan en aspectos externos como el ayuno? A los fariseos no les interesaba el perdón, solo les interesaban las formas externas. Si ayunabas, orabas, dabas tus limosnas, estabas bien, tienes un camino asegurado al cielo, según los fariseos. Pero el Señor viene con un evangelio y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que están totalmente quebrantados, mendigos, se sienten mendigos, tienen una necesidad suprema de perdón. De eso es el reino de los cielos. Entonces habían dos enseñanzas distintas. Y los discípulos de Juan el Bautista posiblemente le estaban preguntando, ¿por qué tú hablas acerca del perdón y no enfatizas como nosotros enfatizamos y los demás judíos enfatizan los rituales externos como el ayuno? Y el Señor, para responder estas dos preguntas, esta pregunta muestra dos ilustraciones, las ilustraciones siguientes. Mateo 9:16, 9:17 habla acerca del remiendo de paño nuevo y de echar vino nuevo en odres viejos. Esas son las dos respuestas que el Señor da. El Señor no estaba enseñando ninguna corriente farisea reformada ni rabínica reformada, sino una manera totalmente distinta de creer, pensar y vivir, donde se enfatizaba en primer lugar el poder de Dios para quitar, perdonar el pecado del ser humano, cambiar el corazón del ser humano, cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y cuando este ser humano cambia en lo más profundo de su ser, cambia por fuera, se nota el cambio.
Ese era el Evangelio, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero que los fariseos habían tergiversado. Pero Jesús no había venido a reformar las enseñanzas, las tradiciones rabínicas. Más bien vino a socavarlo, a entesarlo a lo más profundo y abandonarlo y mostrar la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento. Y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesús. No tenía nada que ver con los antiguos caminos no tenían parte en estos nuevos caminos. Los dos caminos no podían conectarse entre sí ni contener uno al otro. Imagínense relacionar las enseñanzas de la Biblia con las tradiciones de los católicos en estos tiempos. La adoración a María, los sacramentos. ¿Qué más tienen? La comunión, ¿cómo? Libre comunión. La primera comunión, perdón. Imagínense relacionar esas tradiciones, juntarlos con el Evangelio del Señor, de perdón de pecados. ¿Puede juntarse? No se puede. De la misma manera, las tradiciones no podían juntarse, por más que quieras, con las enseñanzas de la palabra del Señor. Y dice el Señor, a fin, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. En ese tiempo el paño de esa época era sobre todo de lana o lino, que se encogía al lavarlos. Entonces, cuando se ponía un remiendo de una tela de lana o lino en un vestido viejo, se lo parchaba. En el momento en que se lo lavaba esa tela nueva, ¿qué hacía? Se encogía. Y en vez de tapar el hueco, lo hacía un hueco más grande. Entonces no se podía. De igual manera, el Evangelio nuevo, el Evangelio interno de perdón, limpieza de parte del Señor, no puede adherirse a las tradiciones viejas y externas de la arrogancia moral y el ritualismo judaico, fariseo. No podía, no se puede juntar. Para ilustrar la verdad de que su nuevo camino tampoco puede ser contenido en el antiguo camino, Jesús da la siguiente enseñanza, Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se desama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En esos tiempos el vino, ¿en qué se guardaba? En estas cosas que se llaman odres. Los odres en sí eran pieles de animales. No sé, no entiendo bien, pero parece que al animal se lo sacaba todo su cuerpo y solo el cuero se lo estiraba, y donde salían sus patitas se lo amasaba, las dos patitas, las dos manitos. Entonces se hacía como un basilcito de cuero puro, pero esto se envejecía. Con el tiempo estos recipientes de piel de animales se secaban y se volvían frágiles. Y si alguien echaba vino nuevo, en ellos se rompían, estallaban, derramando el vino. Entonces los únicos recipientes adecuados para el vino nuevo, ¿qué eran? Eran odres nuevos. Entonces la enseñanza de aquí es: la única vida que puede contener la justicia verdadera es la nueva vida otorgada por Dios. No cualquier persona puede recibir el Evangelio, solo las personas que han sido totalmente transformadas por Dios. Nueva criatura somos, hechura nueva somos. Cuando somos nuevas criaturas, somos como recipientes nuevos en las cuales sí puede contener el Evangelio del perdón, el Evangelio de la cruz. Pero imagínense, meter dentro de las tradiciones este Evangelio de Cristo. No va a aguantar. Se va a echar a perder. Vamos a echar perla a los
cerdos, dicen, no echéis perlas a los cerdos. Se van a hacer la burla. Es incomprensible. Desde la Reforma, la iglesia primitiva, hubo persecución al principio, hubo persecución en la Reforma. Y si es que en estos tiempos no existe persecución, es que los cristianos hoy en día somos de un evangelio light, como dicen muchos, ¿no? Cuando una persona se arrepiente de su pecado y confía en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces es la única forma de recibir este evangelio, el vino nuevo. El sistema farisaico, legalista y externo del judaísmo tradicional no podía conectarse ni contener el ministerio y el mensaje de Cristo. En consecuencia, a ese sistema solo le quedaba una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que le quedaba a ese sistema farisaico? Oponerse y tratar de eliminar a Cristo, que fue precisamente lo que hicieron todo este sistema de rabinos, escribas, fariseos, tradicionalistas. Hay que aclarar, debe quedar claro que la intención de Jesús de acabar con la antigua ley y traer la nueva no se refería a anular la ley divina y marcar el comienzo de la gracia, según muchos intérpretes han afirmado, aún hoy en día afirman a lo largo de la historia de la iglesia. El Señor no vino a abolir el Antiguo Testamento. Incluso eso se enseña, este versículo lo enseñan dentro de muchas iglesias cristianas. Nada pudo haber estado más lejos de la verdad. Jesús declaró de manera categórica en Mateo 5, 17, 19, diciendo: no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Estaba hablando de las tradiciones, no de la ley del Antiguo Testamento, queridos hermanos. La ley de la gracia de Dios siempre han coexistido. La gracia, la ley, Antiguo Testamento es el reflejo, es el indicador de todo lo que el Señor iba a hacer en este mundo, pero no lo entendieron. El Señor no está aboliendo la ley del Antiguo Testamento, Él vino a cumplirla. Lo que está aboliendo son las tradiciones, las enseñanzas de los religiosos fariseos. Los odres viejos no eran las enseñanzas del Antiguo Testamento. Repito, los odres viejos no eran enseñanzas del Antiguo Testamento, sino los odres viejos eran las tradiciones rabínicas que habían venido a tapar, oscurecer, eclipsar, sustituir, contradecir las verdaderas divinamente reveladas en el Antiguo Testamento. Las tradiciones, hermanos, de los judíos habían eclipsado, oscurecido toda la enseñanza del Antiguo Testamento. De la misma manera, muchas tradiciones de muchos religiosos contemporáneos, en vez de llevarnos al arrepentimiento, nos alejan de Dios. Y esos dos no pueden coexistir. Eso es lo que el Señor vino a abolir. No la ley, las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino las tradiciones rabínicas. Gloria al Señor. Esa es la enseñanza, queridos hermanos, hermanas. Pero también en este pasaje podemos descubrir 3 características del creyente verdadero. Primero, al igual que Mateo, el creyente verdadero sigue al Señor y lleva a una vida de obediencia incuestionable. Cuando el Señor le llamó a Mateo, ¿qué hizo Mateo? Un ratito, Señor, le dijo: haré mis cuentas, tengo mucho dinero, lo pondré, lo invertiré. ¿Qué hizo Mateo? No le cuestionó, no hizo nada, lo dejó todo, inmediatamente se levantó. No sabemos si botó la plata, pero se levantó y le siguió. Entonces, otra enseñanza que podemos ver son características del nuevo creyente, que cuando el Señor le llama, y cuando le llama se supone que ha sido perdonado sus pecados, porque Mateo se sentía que era un pecador, estaba consciente de su pecado, inmediatamente le siguió. Al igual que el creyente verdadero sigue al Señor y lleva una vida de obediencia incuestionable.
Mateo no presentó condiciones o excusas, simplemente se levantó y le siguió. De la misma manera, Pedro, cuando le dijo, sígueme, vio que le seguía. Entonces también de la misma manera actuaron otros discípulos. Juan 21, 19, 22. Entonces el creyente verdadero no está cuestionando siempre la verdad de Dios y resistiendo sus normas de vida. El creyente, cuando el Señor le llama, le sigue, se levanta, no cuestiona. De la misma manera el creyente verdadero hace esto y no está cuestionando a Dios, porque yo. Segunda característica del creyente verdadero, tiene misericordia por los no salvos. ¿Se acuerdan Mateo qué hizo? Lo primero, cuando el Señor le dijo, sígueme, quiso mostrar ese llamamiento a sus mejores amigos. Pero sus mejores amigos lamentablemente eran ladrones, pecadores. Pero de la misma manera les dijo, hay alguien que puede quitarles el mal que llevamos nosotros, conscientes de su pecado. Debido a que conocemos el temor del Señor, persuadimos a los hombres a llegar a Él para salvación. El verdadero creyente, hermano, otra característica es, tiene misericordia por los no salvos. No podemos desaprovechar oportunidades cuando estamos con personas que vemos, después de mucho tiempo, de compartirles este evangelio de salvación, de que Dios puede restaurar nuestra vida. Y cuando restaura nuestros corazones, restaura todo nuestro entorno, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestro hogar, nuestras amistades. Y lo primero que hace el creyente es persuadir a que otros también conozcan el evangelio, al igual que Mateo hizo con sus amigos. Segunda de Corintios 5:11, el amor de Cristo nos constriñe. Versículo 14, ese amor nos impulsará a testificar de Él a otros. Nuestro amor por los no salvos, nuestro amor por Cristo nos motiva a buscar a esas personas que conozcan el evangelio y pedirle al Señor que seamos instrumentos para ese su propósito. Lucas 19:10. El Espíritu de Cristo que mora en los creyentes ofrece compasión a los perdidos. Y el individuo que no tiene deseos de ganar a los perdidos, no tiene base para asegurar que tiene a Cristo o su Espíritu Santo. Si tú no amas al perdido, no te estoy hablando de la persona religiosa que dejó el Evangelio y ahora se burla del Evangelio, no, sino de personas que están conscientes de su pecado, que con tan solo escuchar el Evangelio inmediatamente se arrepienten, no porque tú hayas hecho algo, sino somos solo instrumentos. El verdadero creyente anhela ser un instrumento para la proclamación del Evangelio hacia los perdidos. Y otra característica del verdadero creyente es que abandona todo legalismo y ritualismo. Ya no está haciendo su primera comunión, ya no está haciendo sus ayunos bisemanales, sus largas oraciones para que todos los vean, o dar dinero para que todos le miren. Yo soy el dador, mírenme, por lo tanto me merezco el primer lugar en la iglesia, o yo decido lo que se tiene que hacer en la iglesia, porque yo soy el que da la plata, y si no, aténgase a las consecuencias, mi plata se va a ir a otra iglesia. Como hemos visto en algunas iglesias. Hermano, aquí no nos interesa tu dinero, no nos interesa tus ritos religiosos, tu activismo ayunador, no, hermano. Lo que necesitamos aquí son corazones arrepentidos, que tengan pasión por las almas perdidas y que deje todo tipo de ritualismo. Gloria al Señor. Que ayunan solo por mostrar una expresión de preocupación. El ayuno está bien cuando existe una necesidad espiritual, pero si solo es ritualismo nada más, entonces eso está mal. Gloria a Dios. La
libertad en Cristo no tiene parte con la esclavitud o el legalismo. Esa es otra enseñanza, hermanos, que podemos sacar de estos versículos de Mateo 9, 14 al 17. Gloria al Señor, hermanos. La siguiente semana vamos a estudiar otro tema que Mateo lo ha sistematizado de una forma muy buena, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando viene de parte de Dios, es bueno. Recuerden que Mateo está dirigido al pueblo judío. Todo lo que enseña está dirigido al pueblo judío. Pero eso no quiere decir que no se aplica a nosotros. También se aplica, hermanos. Porque muchas veces nosotros actuamos también como los judíos, religiosos, legalistas. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas, y agradezcamos al Señor. Digámosle: Padre Santo, gracias